Oliverio me dio tu número. Bueno. Hola, hola a todos nuestros amigos de la página Karchi Ciclismo. Hoy nuevamente estamos seguidito, tenemos entrevistas en la tarde de hoy. Hace minutos fue que estuvimos con el jardinerito de Fusagasugá, Lucho Herrera, con quien le agradecemos el haber compartido un momento con nosotros como Karchi Ciclismo. También agradecer a todos nuestros sponsors, que gracias a ellos podemos estar con ustedes esta tarde y compartir con ustedes acerca de este hermoso deporte que es el ciclismo. No sin antes agradecer también a Espinosa Ropa Deportiva de Lucho Espinosa, a Águila Importaciones de Pedro Rodríguez, también agradecer a FR Bicicletas de Franco Rodríguez, visita su local en la ciudad de Tulcán, y también agradecer a Hacienda La Joya, con quienes es nuestro nuevo sponsor, y con ellos también vamos a hacer nuevas cositas de hoy en adelante. También estar contentos porque hoy contamos con Víctor Hugo Peña, el primer líder latinoamericano del Tour de Francia, primer ciclista que portó este maillot amarillo en un Tour de Francia. Sin más, pues bienvenido Víctor Hugo a Entrevistas Karchi Ciclismo y un Dios le pague por estar con nosotros. Está apagado el audio, Víctor. Ya, qué pena con ustedes. Un saludo muy especial. Muchas gracias por esta invitación y un gusto acompañarlos y poder estar aquí un momento conversando pues de esta pasión que nos une. Qué bien, Víctor. Bueno, hablemos un poquito más acerca de ti. Tus inicios en el deporte, como lo estábamos viendo en tu biografía, inicia en la natación. ¿Cómo así es la natación y te inclinas por el ciclismo? Sí, digamos que pues mi origen fue en la natación porque pues de pequeño, digamos, empecé a correr en bicicleta. Cuando yo empecé a hacer deporte, digamos que el ciclismo infantil o juvenil como que no era muy común en Colombia, o pues por lo menos para mí no era tan común. Y recuerdo cuando yo tenía como unos 6 años, hubo un campeonato nacional infantil de ciclismo en mi ciudad, pero recuerdo que eran niños en bicicletas de rueda 26, o sea, bicicletas de carreras, pero pequeñitas. Entonces mi papá, digamos que de alguna forma por querer como que yo hiciera deporte, me inscribió en clases de natación y pues me quedé 12 años me quedé yo practicando pues natación, pero siempre como con esa esperanza de que cuando yo era grande iba a ser ciclista. Esa fue un poco tal vez también como la idea de mi papá. Cuando hablábamos, siempre él hablaba de que cuando yo estuviera grande, y ya cuando cumplí 18 años, pues terminé el colegio y empezamos así de un día para otro. Se terminó la natación para mí y comencé a entrenarme en una bicicleta. Tu paso al ciclismo, digámoslo así, ya competitivo en Colombia, ¿cómo se inicia? ¿Con qué equipo y en qué tipo de competencia? Bueno, yo de una vez, como le digo, yo empecé, yo terminé un evento deportivo que hay en Colombia que se llaman los Juegos Nacionales. Yo terminé los Juegos Nacionales el domingo y el martes me subí a una bicicleta a entrenar. Yo usaba la bicicleta para ir al colegio o para salir por ahí los domingos con los amigos, pero no, de hecho no tenía zapatillas ni tenía ciclista. Pero ya sí, tan pronto llegué a esos Juegos Nacionales, al día siguiente ya yo me vestí de ciclista y empecé a entrenar. Y a los más o menos 6 o 7 meses hice parte del equipo sub-23 del equipo Manzana Postobón. Era un equipo que fue bastante importante hasta en los años 90 y tenía un equipo sub-23. Yo pude integrar en este equipo, digamos, más creo que por la amistad
que tenía mi papá con el que era el técnico de ese equipo en ese momento, porque mi papá pues había sido ciclista y entonces el técnico había corrido con él y casi que fue como un voto de confianza de este técnico de José Alfonso el Pollo López, voto de confianza con mi papá. Y como que lo único que preguntó que si yo sabía montar en bicicleta y mi papá le dijo que sí, que había sido nadador y creo que ya en adelante lo único que hubo que hacer fue como demostrar que yo sí tenía la capacidad de ser ciclista o la capacidad para ser ciclista. Tu paso al ciclismo ya profesional, ¿lo inicias tal vez, según lo que estábamos observando en tu historial, en el equipo Telecom Flaminia en 1997 o es un poco más antes? Digamos que yo ahí en el Postobón estuve todo el 93, 94, 95 y 96. Gané la Vuelta de la Juventud y fui al Campeonato Mundial Sub-23. Y en ese momento ahí se termina el equipo Manzana Postobón y tenemos la fortuna que se creó un equipo que se llamaba eso, Flavia Telecom, fue un equipo de alguna forma filial del equipo Kelme, el que lo gestionó, el que hizo todo el deber de formarlo fue el señor Pepe Quiles, que era el dueño del equipo Kelme, y a través de don Raúl Mesa, que ha sido como el técnico más ganador de la historia en Colombia, se gestionaron los recursos con la empresa nacional de telecomunicaciones, Telecom, y con una marca de zapatos española, Flavia era la marca de zapatos de don Pepe Quiles, y así que se hizo este equipo de ciclismo que en el 97 se llamó Flavia Telecom y en el 98 se llamó Avianca Telecom. Entre tus palmarés muy importante que tú tienes una etapa en el Giro de Italia en el 2000, una etapa en la Vuelta a España en el 2004 y pues en el 2003 te vistes de amarillo en el Tour de Francia, el primer colombiano, el primer latinoamericano en portar este maillot amarillo. Cuéntanos un poquito acerca de cómo fue ganar en el Giro de Italia en el año 2000, cómo es ganar en la Vuelta a España 2004 y para nosotros pues un gran orgullo tenerte porque vestiste el primer maillot amarillo en el Tour de Francia, primer latinoamericano, primer colombiano en hacer esta gesta histórica. Pues digamos que el tema de la etapa en el Giro de Italia, pues sueño, ¿no? Un sueño porque yo era digamos, un corredor que se hizo como conocido aquí en Colombia como alguien que ganaba etapas a cronómetro. Y pues pude hacer como la posibilidad de estar con el equipo Seguros Vitalicio y ganar esta etapa del Giro de Italia. Luego ya en 2004 con el equipo US Postal en la Vuelta a España, también pues gané esa crono de la Vuelta a España. Bueno, por descalificación de Tyler Hamilton, que salió positivo en los Juegos Olímpicos 15 días antes. Y pues sí, digamos que ese logro importante para mí y para el ciclismo nacional, que fue la oportunidad que tuve de haber sido líder del Tour de Francia en 2003. ¿Cómo fue esa experiencia también de compartir equipo con un grande, un histórico como es Lance Armstrong en esa temporada 2003? Pues para mí fue bastante importante porque, digamos, así lo consideré y así lo considera mi generación o toda la generación de ciclistas que tuvimos la posibilidad de correr con él. El estar en el mejor equipo del mundo de ese momento y compartir con el hombre que era quien estaba dominando en el Tour de Francia y luego pues hacer parte como de su guardia pretoriana, pues para mí eso fue como un privilegio. Y de hecho pues aún sigo teniendo esa como oportunidad, pues yo sigo trabajando con él
en el programa podcast que tiene, que se llama The Move. The Move es en inglés, lo hace él y George Hincapié. Y La Movida, que es el mismo, digamos, es como la versión en español que la hacemos Johan Brunel y yo. En la parte de los Juegos Olímpicos, tienes 2 Juegos Olímpicos, Sydney 2000, Atenas 2004. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, pues desafortunadamente en este momento de la vida el ciclismo se hizo profesional, o digamos, el ciclismo profesional entró en los Juegos Olímpicos en el año 96. Así que a mí me tocó la segunda versión de Juegos Olímpicos para ciclistas profesionales, y de alguna manera como que no estaba la costumbre de que un corredor profesional hiciera los Juegos Olímpicos. Entonces los calendarios de las carreras o de los equipos, digamos que así lo veo yo, como que no le daban la importancia suficiente a la Olimpiada. Entonces no había la posibilidad de preparar los Juegos Olímpicos porque la prioridad era el calendario del equipo. Entonces yo estuve en Juegos Olímpicos, pero digamos que fue como una carrera más dentro del calendario, es decir, antes de la Olimpiada hice un evento y terminó la Olimpiada y seguía para el otro evento sin tener los Juegos Olímpicos como un objetivo principal. Entonces, los primeros Juegos Olímpicos, no sé, creo que la contrarreloj, no sé, la verdad no recuerdo si fue como 20 o 25 en la clasificación, y en los Juegos de Atenas creo que hice 12 o 13, no recuerdo muy bien, porque estaba, digamos, para mí era prioridad la Vuelta a España, que estaba 10 días después de los Juegos Olímpicos de Atenas. Luego de tu paso por Europa, ¿cuál fue tu último equipo para competir en Europa? Después de que terminé con los equipos europeos, yo vine a correr a Estados Unidos. Corrí 2 años en un equipo de Los Ángeles y ahí pues conocí el ciclismo americano, todo este ciclismo espectáculo que son los Criteriums. Luego regresé a correr a Colombia nuevamente con el equipo Colombia Espación y ayudé a conformar o a gestionar lo que fue después el Team Colombia, en el cual estuve 1 año no más, y ahí salí y vine para terminar con el equipo Super, un equipo nacional aquí en Colombia. Y bueno, digamos que ahí fue como la manera de irme despidiendo poco a poco. Tu paso por el equipo Rock Racing, con el cual compartías también con Paco Mancebo, también estaba Oscar Sevilla. ¿Qué tal fue este paso a este equipo? Sí, eso fue, digamos que como, a ver, ¿cómo le digo yo? Como haber hecho parte de una aventura, pues porque realmente era un ciclismo totalmente diferente, un ciclismo que no tenía nada que ver ni parecido con el ciclismo europeo, pero pues lo disfruté y lo viví bien. Es decir, no eran las carreras más grandes que hicimos, fue el Tour de California, y el resto pues fueron carreras aquí muy americanas. Obviamente que era difícil ganar también porque se corre totalmente diferente, pero fue una gran, pues no sé, para mí una aventura, me lo disfruté y tengo muy, muy bonitos recuerdos de esos años en los equipos americanos. Tu paso por el equipo Super Heroes, creo que fue ya el último equipo en el cual ya corriste profesionalmente. Sí, sí, la posibilidad de haber hecho, a ver, no sé, como la de no querer renunciar tan rápido, o como de no querer irme del ciclismo, pero era una situación ya que no tenía reversa. Entonces pues no fueron años tan fáciles, pero bueno, pues sin embargo hice segundo en 2 carreras en Colombia, en la Vuelta al Valle y la Vuelta a Marco Fidel Suárez, y en el último año pues
gané la contrarreloj de la Vuelta a Santander. Pues no fueron grandes victorias, pero fue como un poco la manera de agradecer a este equipo la confianza que habían depositado en mí. Qué bien, Víctor Hugo. Cuéntanos, ¿cómo tú lo ves en el ámbito ya ciclístico? Si eres un ciclista profesional que ha dado grandes alegrías a Latinoamérica y a Colombia, ahora en tu nueva faceta como periodista en una cadena grande como es ESPN, ¿cómo ves tú el desenvolvimiento de los ciclistas ecuatorianos en Europa? Bueno, yo creo que están pasando por un buen momento, digamos, el presente del ciclismo ecuatoriano y colombiano, pues tiene un buen presente. O sea, es decir, hay participación, el solo hecho de tener ciclistas ecuatorianos, por ejemplo, en los equipos World Tour, pues eso hace que sea un país protagonista. Lo preocupante es qué va a pasar con la continuidad, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya no esté Narváez o Caicedo o Carapaz, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo el Ecuador para formar los sucesores de ellos, ¿no? Porque está claro que el hecho de que haya llegado algún día al ciclismo un Carapaz, un Narváez, un Caicedo, pues obviamente fue fruto de algún proceso, alguna búsqueda, algún trabajo de semilleros en el Ecuador, y estoy seguro que ese proceso continúa, sobre todo allí en el Carchi. Pero el problema es, o sea, yo de pronto mi consejo es que no le pase como a Colombia, que Colombia se quedó aplaudiendo y como disfrutando y celebrando los triunfos de esa generación Quintana, Urán, Chávez, Pantano, y ahora que ya están empezando a irse, pues que se busca a quién echarle la culpa por los resultados que ya no son los de antes, pero es que no se le puede pedir a los mismos de siempre que sigan teniendo los mismos resultados de los últimos 10 años. Entonces ahora como que se están empezando a rasgar las vestiduras y queriéndole encontrar culpables, y esos culpables pues creo que son todos los actores del ciclismo, pues porque no se ha buscado eh, por como tratar de acercarnos en esas diferencias o distancias que hay con el ciclismo europeo. En la parte en la que tú dices acerca de los cambios, ya Rigo, Nairo, Esteban Chávez, han dado ya grandes glorias y grandes alegrías también. Esto cabe decir también que para los próximos mundiales se podría también colocar a gente nueva, gente joven, para que pueda disputar los primeros sitiales del podio en algún mundial. Y también otra pregunta que te hago en esta parte mismo, ¿qué piensas acerca de Colombia, el desempeño de Colombia en esta temporada 2023 hasta el momento que se ha corrido ya el campeonato mundial? ¿Cómo te ha parecido a ti? Pues creo que es un poco la respuesta como lo que estaba diciendo, es decir, no, a ver, los ciclistas tienen una vida deportiva importante de más o menos unos 10 años, por ponerle un tiempo, ¿no? El caso de Rigo es un caso atípico, que son ya casi 15 años al primer nivel. Pero entonces no podemos estar siguiendo, o sea, es decir, seguir pidiéndole resultados a los mismos de esta generación durante los próximos 5 y 10 años más. Eso es como que la afición o la prensa no lo comprende, o sea, es Claro. como que pareciera que siempre vamos a correr con el mismo Esteban, con el mismo Pantano, con el mismo Quintana, Urán, y eso pues no puede suceder aquí y en el Ecuador. Por eso mi llamado a que la dirigencia deportiva, los encargados de que esto suceda, pues se tienen que despertar, no pueden estar pensando siempre que decir ¿qué pasó, sabes? ¿Qué pasó con Urán? En algún momento ellos van a tener que ya no estar, ¿no? Entonces, iba a haber un momento en el que estos corredores que estamos mencionando, iba a haber un momento en el que ya no iban a poder estar al nivel de los que ganan. Y es lo que está sucediendo ahora. Entonces, decir, como se quiere decir, que fue un fracaso, que fue una decepción, yo creo que es un fracaso y una decepción de nosotros,
los involucrados en el mundo que se llama ciclismo en Colombia, de habernos quedado, y yo me incluyo, pues porque yo hago parte de este mundo de ciclismo, de habernos quedado solamente viendo y aplaudiendo a esta generación y no hicimos nada para ayudarle a las nuevas generaciones a estar en ese nivel. Entonces yo creo que la situación es mucho más profunda y complicada de analizar, y no simplemente llegar y mirar una clasificación y decir, no terminó ninguno. Claro, eso es exactamente lo que tienen que entender la gente para no criticar, no tratar de hacer de menos a los ciclistas que están participando en cualquier tipo de competencia. Como lo decías tú, no es el mismo un Rigo hace 10 años que un Rigo en la actualidad. O sea, ya las fuerzas también y un poquito la edad también bajan un poco el rendimiento deportivo de cada ciclista o de cualquier persona. Bueno, hablando un poquito más de ti, ya llegando a esta parte final, cuéntanos cómo se relaciona en el ámbito de comentarista deportivo. ¿Cómo llega Víctor Hugo Peña a esa parte de comentarista? Bueno, yo creo que para mí eso fue una bendición de Dios, porque el ciclista profesional cuando termina su carrera deportiva no sabe hacer más que correr en bicicleta. Algunos tienen la posibilidad de ganar mucho dinero y entonces vivir el resto de la vida de las rentas o de los dineros que se ganaron. Otros tienen la fortuna de poder poner un negocio después de terminar su carrera deportiva y les va bien. Otro se puede vincular a la dirigencia o a la dirección del deporte. Otros, en mi caso, pues la posibilidad de ingresar en el periodismo deportivo sin serlo, ¿no? Porque no soy periodista, soy un comentarista de mi deporte. Entonces yo tuve la fortuna de entrar en ese selecto grupo de los que se pueden, digamos, seguir manteniendo en la vida deportiva, porque no es lo que le sucede al resto. El resto termina, la gran mayoría termina y pues se tienen que seguir ganando la vida, y por eso vemos tantos deportistas profesionales que después de sus carreras deportivas pues tienen pues, muchos problemas, ¿no? Que es obviamente algo que hay que entender. Claro. ¿Cómo es el sentir, como nos mencionabas anteriormente, compartir también los podcasts con Lance Armstrong, Johan Bruyneel? Bueno, eso es algo que en el comienzo fue como un poquito difícil de hacer, pues porque claro, no, yo no me sentía en esa capacidad, no me sentía con esa confianza. A veces estaba como que no me sentía como con la autoridad de hablar de lo que estaba sucediendo, pero poco a poco pues fui teniendo la confianza y sobre todo el apoyo de Mario Sabato, que fue la persona que confía en mí y me invita alguna vez a ser parte de los comentarios del Giro de Italia que gana Tom Dumoulin. Entonces ahí en ese momento es como la primera oportunidad que tengo y donde paso la prueba. Y ya entonces sigue contando conmigo Mario y me quedo ahí en ese lugar que digamos que al cual agradezco tanto, porque en estos tal vez 5 o 6 años de transmisiones deportivas creo que he tenido bastante más reconocimiento y ha sido como la posibilidad de encontrar otro tipo de conexiones para seguir, digamos, manteniéndome en la vida deportiva y de pronto pues seguir teniendo como alguna voz dentro de mi deporte. Bueno, llegando ya casi a la parte final de nuestra entrevista, más bien es un conversatorio con el gran Víctor Hugo Peña. Enviamos un saludo a todas las personas que están comentando esta entrevista, la familia Pico Sanabria, me encanta escucharte, Víctor, eres un gran comentarista deportivo. Carlos Quintero, saludos Carchi Ciclismo, y a mi amigo Víctor Hugo Peña Grisales, de la página Memorias de un Ciclista. Marco Santa Cruz, un grande del ciclismo y en el mundo, Víctor Hugo Peña. Les enviamos un cordial saludo y gracias por estar pendientes. Te envían muchos saludos, Víctor Hugo. No, muchas gracias a todos ellos, a todas las personas que siguen el programa y que de alguna manera todas las personas que están aquí pues escuchándonos
pues ojalá sean eco de esa, como de esa opinión o de ese pensamiento que tengo yo, que más que una crítica solamente, pues es decir, como solamente por criticar, que muchas veces nosotros criticamos cosas solamente porque no tenemos nada que hacer, pero en mi caso es como es como un pedido de auxilio que hago yo, como que lanzo un SOS, porque, porque no es que nuestros ciclistas en nuestros países se hayan vuelto malos, como que de pronto alguien los quiera hacer ver. O sea, no es que sean malos, es que yo, de tanto hablar de este tema, encontré como una manera de asemejarlo. Nosotros tenemos la mina de ciclistas la tenemos, está ahí, hay que explotarla, hay que empezar a excavar y encontrar esa veta donde están esos diamantes y pulirlos. Entonces, ya es sabido por todos nosotros que los diamantes están, pero los tenemos que pulir. El tema es que ya no se pueden pulir de la manera que se pulían hace 20 años, sino hay que pulirlos con las nuevas técnicas, con la nueva ciencia, con los nuevos conocimientos que hay en el ciclismo, porque no es posible que exista la posibilidad de pulir esos diamantes en bruto en todos los otros países del mundo en Europa y nosotros no, que somos los que tenemos digamos, la mayor cantidad de talentos ciclistas, hombres y mujeres. Y no nos podemos quedar simplemente pensando que porque nosotros somos tierra de ciclistas, entonces los ciclistas van a andar solos y ya donde ponga un ciclista colombiano eso es garantía de victoria. No, eso es hace 20 años. Ahora hay que entrenarlos y enseñarlos y llevarlos a correr y acompañarlos y darles las herramientas que se les está dando a los daneses, a los noruegos, a los holandeses, a los belgas, las mismas herramientas de entrenamiento y conocimiento deportivo. Si no, nos vamos a enterrar todos. Bueno, como lo decíamos, al mandar un saludo también a Álvaro Rosero, saludos al gran ciclista y comentarista Víctor Hugo Peña. Álvaro Rosero, hermano de Juan Carlos Rosero, que estuvo participando y fue mentor de Richard Carapaz. Ya se cumplen 10 años de su fallecimiento del profesor Juan Carlos Rosero, el que lo formó pues a Richard Carapaz. Un saludo, profe Álvaro. Bueno, ya llegando a esta parte final de esta entrevista, que más bien es un conversatorio, ¿cómo ves esa diferencia que han tenido en este Tour de Francia en el que tú estuviste de comentarista? Jonas Vingegaard con Tadej Pogačar en la contrarreloj. Bueno, yo creo que el Tour de Francia es una carrera donde hay que, aunque sea difícil entender, hay que guardar mucho, o sea, hay que guardar la fuerza para el momento que se necesita. Y el que mejor supo correr, mejor supo tener las armas en los momentos justos fue Jonas Vingegaard. Y creo pues fue la razón por la cual demostró tanta diferencia, sumado también obviamente a que Tadej Pogačar pues en el último mes y medio no pudo entrenarse como pues era debido para el Tour por su accidente. Además también que, por ejemplo, para los aficionados se dieron cuenta que solamente en la parte técnica, en esos 20 y tantos kilómetros, Tadej Pogačar perdió algo así como 30 segundos, es decir, si bien perdió como 1:38, no recuerdo en la crono, 30 segundos fueron solamente en las curvas. Así que eso es algo que también hay que abonarle a Tadej Pogačar, su gran desempeño técnico sobre la bicicleta. Bueno, vamos a dar paso a dos preguntas de personas que están conectadas aquí en esta entrevista. Álvaro Rosero nos realiza una pregunta, Víctor Hugo, para ti. ¿Considera que el rendimiento de los ciclistas en los años 2000 hasta el 2010 es el mejor rendimiento de los ciclistas actuales? Me repite, por favor, que el año... ¿Considera que el rendimiento de los ciclistas en los años 2000 hasta el 2010 es el mejor rendimiento de los ciclistas actuales? Sí, o sea, es decir, yo creo que sí, está tal vez que 2000, ¿qué le digo yo?
casi hasta el 2019, ¿no? Eh, es decir, llevamos unos 15 años de grandes resultados y es ahí donde yo digo, así como todo en la vida tiene una evolución, todos los entrenadores de nuestros países tienen que seguir evolucionando en sus procesos de entrenamiento. Hay que seguir buscando las formas de encontrar apoyos deportivos para ayudar a todos estos muchachitos de 14, 15 años para que en 4 o 5 años podamos estar pensando en que puedan estar en el nivel de los europeos. Entonces, yo creo que es ahí donde nosotros nos podemos quedar, hablando de los que fueron, ¿no? Claro. Porque entonces va a pasar lo que pasó en Colombia cuando solamente se hablaba, no, lástima Lucho Herrera, lástima Fabio Parra. Entonces, como que la afición y la prensa se quedó hablando de Lucho Herrera y de Fabio Parra, y en el silencio salió una generación que era Quintana y Urán, y entonces como que toda esa prensa y toda esa afición que tenía nostalgia de Lucho Herrera y Fabio Parra se sorprendió cuando apareció Nairo Quintana y Urán y Chávez y toda esta generación, como que había una gran sorpresa. Y ahora pareciera que va a pasar lo mismo, como que la gente va a empezar a tener nostalgia de Nairo y nostalgia de Atapuma y de Sergio Luis Henao, porque obviamente pues ya no están, o sea, ya se han ido algunos, ya se están empezando a ir. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Bueno, última pregunta de Marcos Santa Cruz, un seguidor de la página Carchi Ciclismo. Te pregunta, Víctor Hugo, ¿cómo ve al Ecuador en ciclismo en relación a Colombia? Bueno, a ver, las comparaciones son odiosas, ¿no? Entonces no podemos comparar un país como Colombia, que pues obviamente tiene una práctica de ciclismo casi en todo el país. En el caso de Ecuador, pues digamos, en lo poquito que yo conozco, es muchísimo en el norte del país, en el Carchi, y pues porque, por ejemplo, ya, aunque en Guayaquil y Cuenca seguramente habrá ciclistas jóvenes, pero la gran mayoría todos son del Carchi, entonces se concentra todo en el norte del país. Eh, yo creo que el Ecuador tiene una gran cantidad de, de, de semilleros, de muchachos jóvenes que quieren ser ciclistas, pero me vuelvo cansón con esto. Es decir, si no les entregamos las herramientas o el conocimiento para que ellos lleguen al sitio de Richard Carapaz, pues obviamente los estamos dejando solos, porque el ciclismo de hoy día no es como el ciclismo de hace 15, 20 años, que digamos, lo que se entrenaba hace 15, 20 años era lo mismo que se entrenaba en todo el mundo. Un poquito arriba, abajo las diferencias, pero hoy día casi que el entrenamiento no hace la diferencia, sino son la nutrición, el descanso, la psicología, bueno, tantas ciencias aplicadas al deporte, que en esto, y yo tengo que decirlo porque pasa en mi país, los entrenadores veteranos a veces pareciera que se niegan a aceptar que las cosas van cambiando. Qué bueno. Bueno, Víctor Hugo Peña responde las preguntas de nuestros seguidores. Bueno, Víctor Hugo, una preguntita que se me escapaba antes de dejarte ir. ¿Qué opinas tú sobre lo que está aconteciendo con Nairo Quintana? Bueno, es algo que no sé, yo creo que no hay una manera de responderlo, porque pues uno diría que es un veto, pero el veto no existe. O sea, escrito no está, pero el caso es que no lo fichan. Los equipos no tienen ningún problema para fichar a Nairo, pero no lo fichan. Entonces, no sé si exista algo de fondo, alguna situación que nosotros no conozcamos, pero es algo que de alguna forma es muy triste para él, ¿no? Todo tiene que ser muy frustrante ver que no es aceptado en un mundo al que él hizo grande, ¿no? Un mundo del cual él fue protagonista en los últimos 10 años. Eso tiene que ser muy duro para él. Entonces, no sé, ojalá exista una solución o una respuesta, ¿no? Que de pronto el mismo Nairo pueda llegar y decir,
no puedo correr porque estos son los culpables o esta es la situación. Mientras eso no pase, creo que será una incertidumbre para la prensa y la afición, ¿no? Que no se sepa por qué Nairo no puede estar corriendo. Qué bien. Bueno, esto ha sido la entrevista con Víctor Hugo Peña. Sin más, darte las gracias. Sabemos que tienes un tiempo muy apretado y nos has dado la oportunidad a nosotros como Carchi Ciclismo el poder conversar contigo, y te queríamos pedir que nos ayudes con un mensaje y un saludito a todos nuestros seguidores de la página Carchi Ciclismo y pues a los que nos están viendo. Bueno, pues nada, repetirles nuevamente que, digamos, somos aficionados y tal vez como apasionados por este deporte, y creo que estamos en un momento en el que no podemos quedarnos solamente quietos esperando y aplaudiendo y mirando cuál es el ídolo del momento, sino que si de nuestra parte está poder aportar alguna fórmula para darle a los nuestros esa posibilidad de encontrar el camino para volver y para seguir teniendo como continuidad. Yo creo que eso será muy bienvenido, sino de otra manera no solamente va a sufrir los resultados deportivos, sino todos estos programas y toda esta afición y todo este mundo comercial que se ha hecho alrededor del ciclismo en nuestros países. Yo creo que se va a terminar, porque si no hay latinos, no hay colombianos, ecuatorianos en Europa, creo que no habrá programas en nuestros países para hablar de ciclistas latinos. Entonces hasta nosotros también vamos a tener ese problema. Entonces yo creo que el tema no es solamente sentarnos y decir qué mal les fue a los colombianos en el Mundial, qué mal le fue a los ecuatorianos. No, eso es muy fácil, o sea, es muy fácil decirlo. Es decir, yo creo que podemos coger la lista y decimos qué mal le fue a los franceses, qué mal le fue a los italianos. Y bueno, sí, ¿y usted qué está haciendo para que eso cambie, no? Entonces, ese creo que es un poco mi mensaje, ¿no? Y si nos gusta tanto, pues poder aportar también un granito de arena. Qué bien. Eso ha sido la entrevista con Víctor Hugo Peña, a quien le enviamos un abrazo y un saludo enorme desde acá, desde la provincia del Carchi, Tulcán, la capital del ciclismo. Muchas gracias, Víctor Hugo, por estar con nosotros, y pues un sueño cumplido por parte de Carchi Ciclismo. Un saludo muy especial y muchas gracias.